Bueno, es para mí un honor iniciar con esta conferencia, este ciclo de conferencias que se van a realizar desde la sede de Vox Murcia para todos los simpatizantes de nuestro partido. Me ha tocado con esta primera conferencia hablaros sobre el tema lamentablemente tan en boga, el tema de la eutanasia, por haberse aprobado una proposición de ley en este momento en el Congreso de los Diputados presentada por el Partido Socialista, que, como bien sabéis, es el partido que apoya al Gobierno. Quizás, en primer lugar, para hablar sobre la eutanasia tendríamos que definir qué es eutanasia para los conceptos, el aclarar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de eutanasia. La eutanasia es la acción u omisión directa e intencionada encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa y reiterada de esta. Este es el concepto de eutanasia. No se debería de utilizar el concepto de eutanasia para hablar de lo que se denomina ahora mismo la eutanasia pasiva, que se ha definido como la cesación o no inicio de medidas terapéuticas fútiles o no proporcionadas o innecesarias en un enfermo que se encuentre en situación de enfermedad terminal. Para no confundir este término, no debiera utilizarse, ya que estas actuaciones no constituyen ninguna forma de eutanasia, deben considerarse como parte de la buena práctica. Y después también se habla a veces de la eutanasia indirecta, y se le llama así a un mecanismo de doble efecto, mediante el cual podría a veces adelantarse la muerte como resultado del efecto secundario de un tratamiento analgésico o sedante. Estaríamos también ante una buena práctica y no debiera utilizarse el término eutanasia, ya que en este caso la intención no es matar al enfermo, sino que la intención es aliviar su dolor. Por lo tanto, también es una buena práctica, aunque también acortara sus días el tratamiento de este analgésico para aliviar el dolor o esa sedación paliativa terminal. Pues bien, la eutanasia, la regulación de la eutanasia, que es esa acción o omisión intencionada de matar a un enfermo, la acción directa de quitarle la vida a un enfermo, es lo que se presenta en una proposición de ley del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. No es baladí que se presente y analizar por qué se presenta una proposición de ley y no un proyecto de ley del Gobierno. Estamos hablando que es un partido, el Partido Socialista, que es el que apoya al Gobierno. Y, sin embargo, es el partido y no el Gobierno el que lo presenta. Eso tiene una explicación muy sencilla y es una pura estrategia para evitar cualquier tipo de informe que hubiera sido preceptivo a la hora de presentar ese proyecto de ley, como hubiera sido el informe del Consejo de Estado o un informe del Consejo Fiscal o el del Consejo General del Poder Judicial o el del Comité Nacional de Bioética. Pues bien, estos informes que obviamente, seguramente no hubieran sido de carácter positivo, al no presentarse como un proyecto de ley del Gobierno, se ha eludido el que se emitan estos informes. Ahora bien, una vez que se presenta esa proposición de ley, nuestro partido, el Grupo Parlamentario Vox, solicitó que comparecieran en la Comisión de Justicia determinados expertos, precisamente para que también presentaran sus argumentos desde el punto de vista sanitario, pues el Consejo del Colegio de Médicos, desde el punto de vista ético, el Consejo, el Comité de Bioética Nacional, o desde el punto de vista jurídico, juristas de prestigio, para que esos expertos también pudieran realizar sus opiniones o expresar sus opiniones y sus argumentos en cuanto a esa proposición de ley que ya estaba presentada en el Congreso. Obviamente eso no se rechazó por parte de los demás grupos parlamentarios, la mayoría de los demás grupos parlamentarios, y por lo tanto es una proposición de ley, la regulación de la eutanasia, que se está ahora mismo realizando sin ningún tipo de debate público, político, sanitario, ni siquiera especialistas de cuidados paliativos, que también hubiera sido muy conveniente que hubieran hablado en esta Comisión de Justicia para saber que podría producirse una alternativa con una aprobación de cuidados paliativos. Y, sin embargo, ya digo que no ha existido ningún debate, ningún informe, y esta proposición de ley se ha aprobado por la mayoría de los votos de la Cámara
hace muy pocas fechas, en concreto el día 17 de diciembre de este año. Esta ley va en contra del criterio de la Asociación Médica Mundial y del Comité de Bioética de España. Pues bien, esta ley seguramente es una ley ilegítima, es una ley inicua, es una ley que va a tener unas consecuencias aterradoras para España y para los españoles, y seguramente puede pasar que se llegue a aplicar incluso con la connivencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo esto? Pues porque hace 10 años que se presentó un recurso también con un tema del mismo calado, puesto que se está hablando del fundamento, de uno de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico, como es el derecho a la vida, con el tema de la ley del derecho al aborto. Y después de 10 años no se ha producido ninguna resolución por parte del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, aunque nuestro grupo parlamentario lo recurra, que lo recurrirá, porque ahora veremos que sí que existen muchas vulneraciones de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, tenemos dudas de si con la connivencia del Tribunal Constitucional esta ley pueda llegar a aplicarse. Pues bien, una vez dicho esto, vamos ahora mismo a ver en qué consiste esta ley. Esta ley se configura como un derecho. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado es el que debe procurar la muerte de todo aquel que se la pida, siempre que se encuentre en unas determinadas circunstancias que el legislador decide. El sistema de salud se volcará en procurar esa prestación. En este caso es cuando el enfermo se encuentre en una situación de enfermedad grave, crónica y con un dolor insoportable, o ante un padecimiento imposibilitante, es decir, que no exista o que no tenga autonomía para realizar los actos normales de la vida, y también con un padecimiento y con un dolor insoportable. Se apela a la autonomía de la voluntad, a la libertad del enfermo y también a la compasión. Bueno, vamos a ver cómo este apelar a la autonomía o la libertad y este apelar a la compasión no deja de ser una mentira y una falacia para introducir en España y para quebrantar los fundamentos y los valores en los que se sustenta todo nuestro ordenamiento jurídico, para subvertir esos valores, para quebrar esos fundamentos. Y en el fondo lo que se trata es de que minusvalorar el valor de la vida. Se trata de todo esto porque esta ley es una de las más radicales que se han aprobado. Existen bastantes leyes aprobadas, bueno, bastantes no muchas. En Holanda, en Bélgica, en Oregón y 3 o 4 más. Pero esta es de las más radicales en su inicio. Digo que es de las más radicales porque no se aprueba solamente para los enfermos terminales, se aprueba para las personas que tienen un padecimiento imposibilitante. Es decir, para todas esas personas que no son autónomas, para personas que tienen una discapacidad, y por lo tanto no estamos hablando tan solo de enfermos terminales, no estamos hablando de personas que ya están al final de su vida, sino que es un verdadero ataque frontal a las personas con discapacidad. Esta ley de eutanasia es una liquidación del Estado de Derecho. Es una tragedia para España, porque los valores arraigados de cualquier civilización son la fuente de la que surgen sus conceptos jurídicos, y el concepto de la vida, el sentido de la vida y de la muerte, es la esencia de nuestra civilización. Con esta ley se atacan esos valores para realizar una verdadera revolución cultural e implantar la cultura del descarte y de la muerte. Con esta ley se culmina un plan que se inició precisamente cuando gobernaba el presidente Zapatero con la ley del derecho al aborto, un plan que se inició entonces y que se culmina ahora para implantar esa cultura del descarte y esa cultura de la muerte. Esa cultura de la muerte es contraria a los presupuestos morales del orden social y de la cultura jurídico-política del Estado constitucional democrático. Realmente
cuando se introduce el derecho a la vida en las diferentes constituciones, sobre todo de Occidente, después de los horrores producidos a lo largo del siglo XX por los regímenes comunistas y por los regímenes nazis, después de la Declaración de los Derechos Humanos, esos derechos humanos luego se introducen en las constituciones como derechos fundamentales precisamente por esos horrores que se habían producido, porque antes del siglo XX no había hecho falta introducir en las constituciones el derecho a la vida por lo evidente. Luego, por lo tanto, ese derecho fundamental en el cual está arraigada nuestro ordenamiento, donde está arraigada nuestra Constitución, es el que ahora mismo se quiere quebrar. Por lo tanto, esta ley, quebrando esos fundamentos, vulnera muchos derechos constitucionales que ya decimos que están arraigados en esos fundamentos y en esos valores que antes comentábamos. Porque el objetivo no es de esta ley, no es la exaltación de la autonomía, de la voluntad del ciudadano, no es su derecho a la libertad, no es la compasión. Realmente el objetivo es una revolución y es un cambio cultural, porque existía la posibilidad para conseguir esos fines de que una persona muriera o reclamara ese derecho a morir, existía la posibilidad jurídica de haberse producido una modificación y haberse despenalizado en determinados casos para conseguir esos fines que ellos querían. Sin embargo, no es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es una modificación y es la constitución de un derecho subjetivo para que el Estado procure la muerte de toda aquella persona que se la pida y que además esté en unas determinadas circunstancias. Esas determinadas circunstancias que antes hemos dicho son realmente aterradoras porque lo que van a producir es que todo el entorno social, toda la sociedad va a presionar a las personas que se encuentran en esas circunstancias para que pidan morir. Es decir, esta ley lo que establece es un contexto eutanásico, y además lo llaman así, un contexto eutanásico, donde las personas que tienen esas determinadas circunstancias deben de querer morir porque no tienen la calidad de vida suficiente que ellos opinan para que esa vida sea digna de ser vivida. Es decir, lo que se introduce es el que la calidad de vida y que la dignidad de la persona está en función de esa calidad de vida que el legislador opina que es la que debe de ser. Y al fin y al cabo, es si una persona es útil o no es útil. En el fondo, es una mentalidad nihilista, la que finalmente lo que va a hacer es que deban desear morir porque sus vidas no son dignas de ser vividas, así de fuerte es esta ley. Todas aquellas personas que el legislador decida. En este caso, son las personas que tienen una enfermedad grave, crónica, con un dolor insoportable que es imposible de medir y que además o que tengan un padecimiento imposibilitante. Como decía antes, se estigmatiza a las personas con discapacidad. Es el mayor ataque desde la ley del aborto, donde se discrimina también a las personas con discapacidad porque no deben de nacer si tienen alguna discapacidad, y además incluso los plazos para abortar a las personas con discapacidad son mayores que en cualquier otro tipo de circunstancia, que es aborto libre hasta las 16 semanas. Bueno, pues en este caso, en el caso de la eutanasia, ocurre lo mismo. Toda la sociedad les presionará como vidas no dignas de ser vividas a las personas que tengan un padecimiento insoportable. Es realmente un ataque muy profundo a todas esas personas que no son autónomas y que se consideran una carga porque precisan a otra persona para poder vivir. Es decir, se basan la dignidad de la persona en una calidad de vida y en que su vida sea autónoma, no lo sea. Es verdaderamente aterrador lo que esta ley va a producir en nuestra sociedad. Ahora bien, vamos a intentar contestar pues lo que normalmente está al borde de la calle para intentar normalizar este tipo de conductas o pensar que por caridad o por compasión una persona que pide morir, que está en unas determinadas circunstancias, el Estado debe de procurar su muerte. Bueno, pues vamos a ver por qué esto no es así. Esto no es así por lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo
que en todas estas vamos a ver, sociedades o países que quieren poner en marcha una ley de eutanasia como esta es lo que hacen. Y vamos a irnos al ejemplo de San Pedro. Realmente fue muy dramática la muerte de esta persona. Ahora bien, yo me preguntaría y les preguntaría a ustedes que me están viendo, a vosotros que me estáis viendo, en una situación muy dramática, en una situación donde se está sufriendo, en una situación que el enfermo no tiene capacidad para disponer de su vida, porque obviamente nuestro ordenamiento no impide que una persona disponga de su propia vida. Bueno, en una situación como esa, que es a la que se apela para aprobar una ley de estas características, ¿qué es lo que un Estado debe de hacer? ¿Se debe procurar la muerte? ¿No se debe de procurar? Pues yo les haría a ustedes unas preguntas diferentes y les diría, si para procurar la muerte de esta persona que pide morir, resulta que van a morir muchas personas inocentes, que van a morir muchísimas personas sin el consentimiento otorgado, que se va a modificar todo nuestro sistema de salud y que en lugar de procurar la sanación de los enfermos, el aliviar el dolor, el poder ir a un hospital para que te sanen y te curen, para que te cuiden, si en lugar de eso resulta que vamos a ir a los hospitales y vamos a tener la duda de si nos van a procurar la muerte o van a intentar salvarnos. Si yo les dijera que porque en ese caso especial procurar la muerte de esa persona, muchas personas se iban a considerar solas. Si yo les dijera que muchas personas iban a ser presionadas y se iban a considerar una carga y que solamente iban a poder solicitar el morir porque todo su entorno le está presionando porque es una carga y por lo tanto la mentalidad que se va a implantar es que esa persona debe morir. Si yo les dijera que el médico en muchos casos se va a convertir en un verdugo, si yo les dijera que incluso dentro de las familias se va a producir una desconfianza brutal, si yo les dijera que por aliviar o por procurar la muerte de una persona que dice que tiene derecho a morir porque debe disponer de su propia vida y que el Estado debe de procurarle la muerte, si yo les dijera que se iban a producir todas esas circunstancias, que iba a morir mucha gente, que esa mentalidad iba a hacer que se minusvalore el valor de todas y cada una de las vidas, porque la autonomía de la voluntad y la libertad de una persona no puede tener esa capacidad de modificar toda una sociedad y una regulación estatal para que puedan ocurrir todas estas circunstancias que yo les digo que ocurrirían. Pues bien, vamos a ir ahora también a ver por qué constitucionalmente esta ley vulnera diversos derechos fundamentales. Vulnera el artículo 15 de la Constitución, que desarrolla el derecho a la vida y a la integridad física y moral, porque nuestra Constitución obliga a proteger cualquier vida, incluso de las vidas de aquellos que no quieren. En el caso, voy a comentar un par de sentencias. En el caso del año 1990, creo que fue, con unos presos del Grapo que estaban en huelga de hambre, el Tribunal Constitucional resolvió mediante una sentencia, la 120/1990 de 27 de junio, se tuvo que pronunciar sobre la constitucionalidad de dar alimentación forzosa a presos en huelga de hambre en contra de su voluntad. Y el Tribunal Constitucional decía así: tiene el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquella fácticamente disponer sobre su propia muerte. Pero no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental. No es posible admitir que la Constitución, en su artículo 15, garantice el derecho a la propia muerte. También la sentencia 53/1985, una famosa sentencia que se dictó en virtud del tema del aborto,
en tema de los supuestos del aborto, decía que el Estado tiene una obligación positiva de contribuir a la efectividad de cualquier derecho fundamental, incluso aunque el ciudadano no la reclame. La sentencia decía de esta manera: el Estado tiene la obligación de garantizar la vida mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma. No existe una sentencia específica en relación con la eutanasia en sí misma, pues porque todavía no se ha planteado, se planteará si se llega a aprobar, porque ahora mismo esta proposición de ley está en el Senado y se aprobará, lamentablemente. Bueno, se tendrá que manifestar en relación al recurso que el Grupo Parlamentario Vox interpondrá ante esta ley, ¿no? Pero hasta entonces concretamente no existe, pero sí que existen, les he comentado un par de sentencias donde se valora cuál es el derecho a la vida y de qué manera se interpreta el artículo 15 de nuestra Constitución. Pero no solamente se vulnera ese artículo de nuestra Constitución, se vulnera el artículo 10.1, que reconoce la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el más importante, la vida, y el libre desarrollo de la personalidad. Se vulnera el artículo 43.1, que recoge el derecho a la protección de la salud. El Estado, con esta ley, en determinados casos, debe otorgar la prestación de morir en estos casos, lo que determina esta ley es que debe otorgar la prestación de morir en lugar de la obligación de prestar cuidados paliativos. Se invierte la tutela estatal. Los hospitales ya no serán lugares donde se cura, sino que depende en qué condiciones se encuentre el paciente, lugares donde tan solo encontrarán la muerte. Y aquellos que debieran de cuidar de nuestra salud se convierten en nuestros verdugos. Ya no se intentará preservar la vida de un enfermo si está en las circunstancias que esa ley prevé. También vulnera el artículo 49, que presta especial atención a las personas con discapacidad. También el artículo 50, que obliga a promover el bienestar de los ciudadanos que están en la tercera edad. Ya hemos visto cómo este Gobierno, con el ejemplo que nos ha dado a lo largo de la gestión de esta pandemia, ha considerado a las personas que estaban en las residencias de la tercera edad como ciudadanos de segunda, porque ni siquiera les dejó que pudieran acudir a los hospitales. Es decir, esa visión del hombre, esa visión de la dignidad de las personas, esa visión de nuestros mayores, es la que impera en las personas que nos gobiernan. Es una visión antropológica materialista, nihilista, incluso también unida a otra visión que es la radical liberal, aquella que no tiene en cuenta que el fundamento, que sin un fundamento de protección de la vida como fundamento esencial del Estado de Derecho, ni siquiera puede existir un Estado democrático, porque ese Estado o ese sistema se convierte en totalitario. Cuando unas personas, una mayoría, pueden decidir sobre la vida de otra, obviamente se está atacando al propio fundamento y esencia de nuestro sistema democrático. Pues bien, con esto contesto un poco a una de las preguntas que me han hecho al inicio de esta conferencia. Porque en España lo que ahora mismo existe es un derecho social a la sanidad y a la salud que se concreta en una obligación prestacional del Estado por medio de los servicios públicos de sanidad de proporcionar cuidados y asistencia paliativa a los enfermos. Pero esta ley y este Gobierno, en lugar de aprobar una ley de cuidados paliativos para cuidar y aliviar al enfermo en su sufrimiento, lo que ofrecen es la muerte, porque la muerte será una prestación del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, también se transgrede el artículo 14 de la Constitución, porque de la igualdad, el artículo que establece la igualdad de todos los españoles. ¿Y por qué se vulnera? ¿Por qué, si apelamos a la libertad, solamente pueden pedir la muerte las personas que se encuentran en determinadas circunstancias, la que el legislador en un momento determinado dice, esas personas que están enfermas, esas personas que no son autónomas, que tienen una enfermedad crónica? Porque si se apela a la libertad como un derecho fundamental que está por encima incluso del de la propia vida, ¿por qué no puede pedir la muerte pues todas las personas que tengan un agotamiento físico, los que hayan tenido un problema laboral, ¿Por qué? ¿Por qué resulta que el Estado sí que tiene que amparar o proteger a esa persona que se quiere suicidar, pero solamente pueden pedir
que la eutanasia la prescripción en determinadas circunstancias. Obviamente es una apelación tramposa a la libertad, porque además el derecho a la libertad concebido en nuestra Constitución es un bien que va unido, obviamente, al valor objetivo de la vida como un valor supremo y esa libertad es una característica de la vida y esa libertad se sustenta en la propia vida. Luego, es tramposo el acudir a esa autonomía de la voluntad o esa libertad para decir que se pueda aprobar una ley de estas características y que todo el Estado deba de convertirse en una máquina de matar. Pues bien, nosotros pedimos que en lugar de esta ley se presentó una enmienda a la totalidad para que se aprobara una ley de cuidados paliativos. Una ley de cuidados paliativos que lo que realiza estos cuidados paliativos, los especialistas que los llevan a cabo, afirman, primero, que se da una asistencia al enfermo terminal física y a familia, física de cuidados, médica, en su momento final de su vida, más humana, tanto física como espiritual, integral, una asistencia integral al enfermo. Pero, sin embargo, en España, la mitad de los enfermos que mueren o que fallecen con enfermedades de este tipo, terminales, no han podido acceder a los cuidados paliativos porque no está implantada en España hasta, me parece que es la mitad de estos, creo que son unas 60.000 personas al año, unas 60.000 personas que no pueden acudir a estos cuidados paliativos porque no existen esas unidades en todos los hospitales ni en todos los lugares. Por lo tanto, lo que sería de justicia es que nuestro Sistema Nacional de Salud tuviera esos cuidados paliativos de manera generalizada en todo el territorio nacional. Eso es lo que nosotros pedíamos para que las personas pudieran morir con dignidad y en el final de su vida se vieran cuidados y se vieran apoyados. Porque cuando uno habla con las especialistas de los cuidados paliativos, podemos afirmar que el que la eutanasia se apruebe para eliminar o aliviar el dolor es mentira. Porque estos especialistas te dicen que cuando se alivia el sufrimiento, cuando esa persona se encuentra apoyada, cuando se encuentra cuidada, cuando no se considera una carga, normalmente ningún enfermo quiere morir. Por lo tanto, cuando al final se van a esas unidades de cuidados paliativos, los enfermos no quieren morir. Y sin embargo, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno sí que se negaron a que se aprobara una ley de estas características, que era lo que pedíamos nosotros. Las asociaciones del Colegio General, del Consejo General de Colegios, las asociaciones de cuidados paliativos, el Consejo de Médicos, General de Médicos de Madrid, farmacéuticos, odontólogos, realmente casi todas las asociaciones médicas solicitaban que se aprobara una ley de estas características, que era lo necesario y que es lo necesario en España para aliviar el dolor y el sufrimiento. Lo demás no es verdad, es mentira el que se quiera aliviar el sufrimiento y el dolor de una persona con discapacidad y, sin embargo, las consecuencias que va a producir van a ser aterradoras. Esta ley persigue llegar al final de una pendiente resbaladiza que dentro de muy poquito tiempo se va a iniciar precisamente con estos argumentos falaces y al final se llegará a esa pendiente resbaladiza, como ya ha ocurrido en otros países donde se inicia para unas determinadas circunstancias y al final resulta que pueden pedir la muerte bastante más gente de la que para un inicio se ha considerado que era de aprobarse. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el que se pueda pedir la muerte solamente en unas circunstancias, cuando ya se modifican los principios en los cuales se basan esa posibilidad de matar a alguien, cuando el Estado ya tiene la posibilidad de matar a alguien, ¿cuál es la línea que paraliza hasta aquí? Porque al final no es solamente una ampliación de esa interpretación de esos principios que me están avalando para yo poder matar a una persona. Pues bien, el Theo Boer, que fue un médico holandés, estuvo 9 años en la Comisión de Holanda,
decía que no se cometiera el mismo error, que él al principio pensaba que la eutanasia era un instrumento de compasión, de caridad, pero que a lo largo de todo ese tiempo se dio cuenta que era imposible de controlar, que cuando se inició para unas determinadas circunstancias y para unas determinadas características en las cuales se encontraba una persona enferma, sin embargo no ha habido posibilidad de controlar y que ahora mismo un porcentaje muy alto de médicos holandeses dice que en muchos casos, me parece que el 37% de los médicos dice que en algún caso ha realizado una eutanasia sin el consentimiento del paciente y que en muchos casos ni siquiera se han controlado, o sea, se han contabilizado estas muertes. Pues bien, incluso, vamos a ver, lo que decía antes, que realmente es un ataque, es tremendo para las personas con discapacidad, porque son las personas que se consideran una carga, son esas personas que tienen su capacidad para decidir y para otorgar el consentimiento. Es una capacidad que está disminuida, porque obviamente cuando una persona no es autónoma y se considera una carga, esa libertad o esa capacidad para otorgar el consentimiento está bastante disminuida. Por lo tanto, no se puede hablar de libertad en estas ocasiones, ¿no? El Estado les lanza ese mensaje de que no deben vivir, de que no es bueno que existan, y todo el sistema les presionará para que pidan morir. Incluso habrá casos en que sustituyan la voluntad de quien no lo pida, porque es una ley eugenésica. Esta ley es una verdadera barbaridad, porque la persona que tiene la representación de esa persona con discapacidad puede pedir que se le produzca la muerte. Así se establece en esta proposición de ley. Un grupo de personas con discapacidad holandés envió una carta al Parlamento cuando se estaba debatiendo la ley en las cámaras y declaraban: sentimos que nuestras vidas están amenazadas. Nos damos cuenta que suponemos un gasto muy grande para la comunidad y mucha gente piensa que somos inútiles. Nos damos cuenta que a menudo se nos intenta convencer para que deseemos la muerte, por lo que nos resulta peligroso y aterrador pensar que la nueva legislación médica pueda incluir la eutanasia. Es obvio que todos los avances conseguidos a lo largo de estos años por las asociaciones de las personas con discapacidad experimentan ahora mismo un retroceso tremendo. Bien, ahora, en el poquito tiempo que me queda, voy a intentar explicar por qué apelar a la autonomía de la voluntad y al consentimiento de estas personas es también una falacia. Se apela a la autonomía de la voluntad de una forma tramposa, porque no solo se apela a la libertad para eliminar el derecho a la vida, que es el valor que lo sustenta, sino para instar al Estado que invierta su deber de proteger todas las vidas. Cuando al Estado debe de proteger, tiene el deber de proteger la vida, no cabe el proteger, el prestar la muerte. Por lo tanto, lo que quieren es que esa autonomía de la voluntad es que insten al Estado a que invierta su deber de proteger todas las vidas, con las consecuencias sociales que ello conlleva, porque esta regulación no tiene solo consecuencias individuales para aquel que la pide, tiene unas consecuencias para toda la sociedad. Y esa libertad individual no puede presionar toda una sociedad para que cambie sus fundamentos solo porque él quiere que le maten. Además, se apela a la libertad de las personas más vulnerables, de aquellas que no son libres para prestar su consentimiento. ¿Ustedes creen que se podrá evitar que se coaccione a los enfermos más vulnerables y a personas con discapacidad para que pida morir? No se va a poder. Es imposible. Esta ley disminuirá la protección jurídica de la vida de las personas más vulnerables, de aquellas que más lo necesitan, de aquellos a los cuales una sociedad que sea una sociedad que tenga calidad en sus gobernantes y en sus ciudadanos, a esas personas a las que más debe de proteger, que son las que tienen problemas o una incapacidad para defenderse por sí solas, para defender por sí solas sus derechos, las que no son autónomas, las que padecen dolor o se consideran una carga, porque cuando presten ese consentimiento estará viciado. La ley en su preámbulo dice que la decisión se ha de producir con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegido de presiones de toda índole. La ley prevé una información y también prevé que exista una capacidad. La información
ha de referirse a su enfermedad, a la existencia de cuidados paliativos y a las ayudas a la dependencia. Pero si no existe una información del especialista y sin la posibilidad de acceder a los cuidados paliativos, no existe la libertad que se enuncia. Debiera de ser un paso previo, no que tenga conocimiento que existen unos cuidados paliativos, sino que realmente se le presten esos cuidados paliativos. Eso debiera de ser previo. Y además, esa información que se dice debiera de dársele por un especialista, qué ayudas hay a la dependencia, cuáles son los cuidados paliativos. Y eso no se dice, no se hace. Eso se hace solamente por el médico de cabecera. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha denunciado la falta de acceso real a esas unidades. La información tanto de las ayudas a la dependencia como de la existencia de cuidados paliativos no es la adecuada si se ofrece por el médico de cabecera. Pues bien, otra de las preguntas que me hacían al inicio de la conferencia es qué es lo que nuestro grupo parlamentario va a plantear en cuanto al tema de la eutanasia en el gobierno o en las cámaras. Pues bueno, nosotros hemos planteado y seguiremos insistiendo en que esa implantación de cuidados paliativos en España sea suficiente y esté generalizada. Y lo haremos en el Congreso, lo seguiremos haciendo, ya lo hemos planteado, se ha rechazado, pero seguiremos haciendo en las comunidades autónomas en las que tengamos representación para que esos cuidados paliativos puedan llegar a todas y cada una de las personas que los precisen. También me preguntaban que si tenemos esperanza en que eso se apruebe. Obviamente, la única esperanza que tenemos, como la única esperanza que tiene esta sociedad, es que gane Vox las próximas elecciones. Se lo digo como lo siento, porque yo creo que en estos temas la única esperanza la tiene nuestra fuerza política. No nos olvidemos que incluso hasta el Partido Popular llegó a desprenderse del derecho a la vida en los temas del aborto, ¿no? Y de la protección a la maternidad y de la protección del nasciturus. Por lo tanto, esta importancia que nuestro partido le da al derecho a la vida es una importancia capital, precisamente por ser un fundamento en el cual se basa un Estado de derecho, un Estado democrático, un Estado donde lo que se tenga en cuenta es la confianza, la solidaridad entre las personas, donde exista un gran sistema nacional de salud que se preocupe de las personas, de todas y cada una de las personas. Bueno, esta es una de las contestaciones, la segunda contestación que creo que doy a las preguntas que me han hecho. Pues bien, seguimos con la capacidad que da de tener una persona, según plantea esta ley, la capacidad que ha de tener para otorgar ese consentimiento. En el artículo 5, esta ley exige ser mayor de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Sin embargo, no existe la obligatoriedad de que intervenga ningún psiquiatra para descartar cualquier enfermedad mental o depresión clínica. Pues les puedo decir que los enfermos de cáncer terminal en Holanda, un 59% tenía una depresión clínica. Me están diciendo que tengo 5 o 10 minutitos y contesto a las preguntas. Creo que puedo tener 5 o 10 minutitos para terminar la conferencia. Pues bien, no existe la intervención de ningún psiquiatra que pueda determinar que esa persona, cuando da ese consentimiento para que le maten, no está imbuido en una depresión, no existe una enfermedad mental, no, será solamente un médico de cabecera. Pero es que además ese médico de cabecera puede ser un médico privado, porque fíjense hasta qué punto el objetivo no es que una persona pueda libremente pedir que el Estado le mate y por lo tanto que el Estado deba corresponder a esa libertad. Y que esté con todas las garantías y todos los controles, porque si así fuera, si fuera garantista y con todos los controles tal y como dicen que es, esto se haría en los hospitales públicos por aquellos médicos que obviamente no hubieran ejercitado la objeción de conciencia, porque esto no es un acto médico y además va en contra de realmente el sistema asistencial y de la profesionalidad médica, ¿no? Pero si así fuera, si lo quisieran controlar de esta manera, como se dice, serían los hospitales públicos, pero es que no, es que se va a hacer en los domicilios, es que se va a hacer por médicos privados. Es que se va a producir una industria sobre la eutanasia. Quizás suene muy fuerte, pero obviamente
no entendemos por qué se va a poder realizar por medio de asociaciones que pueden ir a los domicilios, privadas que pueden ir a los domicilios, que van a cobrar por estos servicios y, por lo tanto, obviamente va a haber un conflicto de intereses. Entonces, claro, no intervendrá un notario para saber si... bueno, voy a ir a la persona que no tiene facultades, perdónenme. En estos casos no va a intervenir un psiquiatra, bien, solamente un médico. Pero es que en otros casos, cuando exista pérdida de facultades, será el médico el que dictaminará la existencia de una incapacidad de hecho. En estos casos, cuando exista pérdida de facultades con una incapacidad de hecho, la que no pueda emitir el consentimiento el propio enfermo, el representante del enfermo puede firmar por él. Es decir, un representante, un tutor. Eso sí, dicen con un documento que hubiera firmado, un documento equivalente a las instrucciones previas, pues a lo mejor hace 15, 20 años, no actual. Bueno, pues en esas circunstancias y en esas condiciones, el representante de esa persona con discapacidad puede pedir la eutanasia para que se produzca la muerte de ese enfermo. Realmente espeluznante, porque de esta manera se pueden producir y se van a producir muchas muertes sin consentimiento. Y además, fíjense que todas estas muertes que se producen por eutanasia se producirán y se certificarán como muerte natural. Es decir, estamos hablando de homicidios, en algunos casos asesinatos, y se va a certificar como muerte natural. ¿Para qué? Pues quizás para no contabilizarlo, quizás a efectos de seguros. Bueno, esto es lo que determina esta ley. Entonces, bien, esa misma ley dice que no, el preámbulo dice que no debe de existir presión, pero no existe ningún mecanismo para evitar que exista esa presión. Máxime cuando existen estudios que confirman que los motivos más frecuentes son considerarse una carga o el miedo a la dependencia. No van a poder controlar las muertes involuntarias, las que se producen sin el consentimiento expreso, y esto da pavor, y no van a poder controlarlas, o aquellas que se basan en el consentimiento que se emite como una causa de depresión. Bueno, pues no interviene en el procedimiento un juez para incapacidad de hecho. No interviene ningún notario para ese documento de instrucciones previas. No interviene ningún familiar porque no se produce ningún tipo de obligatoriedad de que exista un familiar. Bueno, y dicen que es garantista. Yo creo que lo que garantiza realmente es que esa persona muera, ¿no? Bien, ya sí que voy terminando diciendo que si es posible legalmente que un hombre mate a otro, no existe ningún fundamento racional para afirmar que se pueda llegar solo hasta un límite y no traspasarlo, porque las mínimas salvaguardas que exponen se han demostrado que fracasan. Porque el paso de la forma voluntaria a la forma involuntaria no implica un cambio de principios, no implica, sino que es una interpretación un poco más amplia, como veíamos antes, de la actuación que los mismos principios y valores justifican la eutanasia voluntaria, según apunta Reisling. En Holanda, el informe Remmelink destaca que en los años transcurridos un 32% de los médicos manifiestan haber practicado la eutanasia sin haber pedido el consentimiento del sujeto y un 47% de los casos ni se documentan. En Holanda, la práctica extendida de la eutanasia involuntaria ha procurado desconfianza y un gran deterioro de la convivencia. Y termino diciendo las consecuencias que va a tener esta ley. Una inversión de los valores en los que se asienta nuestro ordenamiento, un quebrantamiento de los fundamentos de un Estado social de derecho, una desvalorización de la vida. Va a realizar una presión a los enfermos o discapacitados para que pidan morir. Se les considerará una carga social y familiar. Máxime, cuando existiendo esa posibilidad, el Estado irá de manera progresiva a evitar los gastos que ocasionan las personas dependientes al sistema. Propiciará un deterioro de la convivencia y una desconfianza. La ley de eutanasia es un ataque a la esencia de la medicina, desconfianza entre el médico y el enfermo. El médico se convierte en tu verdugo, el impacto tremendo que tendrá en el sector sanitario a quien obliga a ser colaborador necesario en la muerte de una persona, tal y como denuncian los colegios de médicos, de odontólogos, estomatólogos, farmacéuticos, que han denunciado el peligro que supone esta ley. Producirá una desconfianza con los familiares. Tu hijo se puede convertir en tu amenaza. Dicen que aumenta su libertad y lo que aumenta es la soledad de los enfermos. Se van a sentir
solos, considerándose una carga, y las personas más vulnerables. Si invierte la tutela del Estado en relación al derecho a la salud, el sistema no se preocupará de salvar vidas o de cuidarlas. Se paralizará la investigación médica en enfermedades crónicas. También disminuirá la financiación de los cuidados paliativos, cuando en la actualidad el 50% de los enfermos no tiene acceso a esos cuidados. El mayor ataque a las personas con discapacidad tan solo con el precedente del derecho al aborto. Y se producirá esa pendiente deslizante. En los Países Bajos empezaron por 2.000 y de las que se computan ya están en 6.000 y se computan bastantes menos de las que se realizan. Y en Bélgica se han duplicado en los últimos años. Pues bien, si esto es condenable, es mucho más condenable que se haya hecho en un momento como el actual, en un momento en el que la pandemia está produciendo ruina, está produciendo incertidumbre, está produciendo dolor, está produciendo sufrimiento. ¿Cómo es posible que en un momento como este, donde las personas están llorando a sus muertos, con la Navidad de por medio, estas son las personas que nos gobiernan, son implacables para implantar e imponer una cultura, la cultura de la muerte, y cualquier momento es posible. Es un gobierno hipócrita en un momento como este que han aplaudido a los enfermeros, a los médicos, a los sanitarios, a los asistentes, esos que han dejado su esfuerzo y muchos de ellos sus vidas precisamente para cuidar a las personas que están con una enfermedad muy dura, muy fuerte y que les ha producido en muchos casos la muerte. Es un gobierno hipócrita que ha aplaudido, pero nosotros no vamos a dejar que esos cuidados hayan sido inútiles. Nosotros vamos a defender todas y cada una, en todos y cada uno de los momentos posibles, el derecho de todas las personas a la vida y que el Estado las proteja. Vox ha elevado su voz en el Congreso para denunciar que no están legitimados para aprobar esta barbarie disfrazada de hipócrita compasión y que nos tendrán siempre enfrente defendiendo la humanización y la dignificación del final de la vida humana, el único partido que defiende el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y con esta final termino la última pregunta que me han hecho. Si nosotros en algún caso defendemos la eutanasia, el aborto, nosotros lo que defendemos es la vida. Lo que defendemos es que el Estado debe proteger todas y cada una de las vidas, que todas las vidas son dignas de ser vividas y por lo tanto nos tendrán siempre enfrente defendiendo la protección de todas y cada una de las vidas, desde la concepción hasta la muerte natural. Muchísimas gracias.